Bueno, pues la guerra de las vacunas va viento en popa. Yo resumiría que hay tres grandes bloques que están buscando la hegemonía para ser los primeros en el mundo de tener una vacuna. Y aparte del prestigio que esto concede a nivel internacional, pues está también el gran negocio. Imaginen ustedes procurar vacunas a los más de 7.000 millones de habitantes del planeta, que no pueden quedar sin eh, esa medida preventiva. Entonces yo diría, habrían tres. Lo que estaba muy en boga, yo que he venido siguiendo desde que inició esta, como le podríamos llamar, la guerra de las vacunas, que ya tiene un enfoque geopolítico muy bien dado. Habían empezado primero los chinos, tenían ahí algunas vacunas, sobre todo la de Cancino Bio, iba en primer lugar, y luego, y me refiero a una clasificación, al ranking más bien, de que da la OMS, que vean, se los digo, yo creo que si no existiera la OMS, habría que inventarla. Pero ya esta OMS está dejando mucho que desear, porque ya está tomando partido, está muy politizada, incluso diría controlada ya por los anglosajones, sobre todo por Gran Bretaña. Ya es verdaderamente obsceno cómo la OMS dejó de ser lo que debió haber sido. Bueno, fíjense mi palabra, ¿eh? Dejó de ser lo que debió haber sido. Entonces, hoy estarían tres bloques. Bueno, naturalmente hoy ya Rusia les ganó la delantera. Cuando yo empecé a ver los rankings, iba adelante China, traía ahí unas dos, tres vacunas, según el ranking de la OMS. Luego venía, que no es británica totalmente, porque es sueco-británica, si uno quiere ser exquisito, como empresa, pero la investigación la hizo la Universidad de Oxford, esto también hay que reconocerlo. Y luego empezó a aparecer, ya en un ranking más reciente, ya como que dejaron atrás a China en segundo lugar, y luego pusieron a AstraZeneca, donde hay grandes intereses de por medio, que no hay que imaginarse. Entonces, y luego, naturalmente, ya lo dije, China y Rusia, que de repente, cuando nadie se esperaba, entra al momento Sputnik, como así se le ha llamado, con su vacuna, que es de adenovirus y de dos vectores, eh, y que ha tenido un éxito tremendo. Vean, cuando Rusia lanzó su vacuna, que muchos le criticaron, que sobre todo la esfera anglosajona, ¿no? China no, eso hay que tomarlo muy bien en cuenta, de que se había comido la fase 3 y que pues no daba seguridad y eficacia. Son dos terminajos que usa mucho en su jerigonza la OMS. Y ya saben toda la bola de, voy a usar un término mexicano o más tabasqueño, de chachalacas, ¿no? De psitácidos, para ser elegantes, pues ahí se sumaron a sus maestros anglosajones, donde han sido deformados más que formados desde el punto de vista epidemiológico. Bueno, dicho esto, ahí van los tres, son los tres grandes, hay que reconocerlos, Rusia, China y el mundo anglosajón. Estados Unidos como que más bien se ha dedicado a comprar las vacunas en lugar de investigarlas, porque sí se quedó muy rezagada. Tienen por ahí la vacuna de Moderna, que está muy ligada al inmunólogo Anthony Fauci, que es el que maneja los institutos de alergia de Estados Unidos, y que, bueno, que más o menos ha sido eh, nombrado por el presidente Trump para seguir toda esta cuestión de la pandemia en Estados Unidos. Y luego podemos decir que estaba la de Johnson Johnson, ahí va, Pfizer también trae su vacuna, el Big Pharma, ¿no? Ya saben, los grandes emporios oligopólicos del mundo
que hoy estaba leyendo el más reciente dato, están ya en 1.2 millones de dólares de ingresos. Pero ahí viene una noticia interesante. Ya China tiene el primero y el cuarto lugar del Big Pharma mundial cuando no aparecían en ese ranking. Bueno, ahí tienen ustedes un resumen rápido de cómo estaba la carrera de parte de estos tres grandes bloques. Incluso podemos decir la de Bill Gates se quedó muy atrás, en obvio. Y entonces, en resumen, ahí nos quedamos. Pero ahí viene la parte que es bastante llamativa. Aparte de que la OMS está siendo puesta en la picota, lo cual no crean que me da mucho gusto. Ahora acaba de sacar un estudio la ONU de cómo la vacuna contra la polio, que está empujada, avalada y propalada, lo que quieran poner, por Bill Gates, toda su fundación famosa de Melinda y Bill Gates, pues está causando estragos en África en lugar de dar beneficios, lo que llaman en inglés backfired, es decir, resultó contraproducente. Y hoy están habiendo más casos de poliomielitis con los vacunados en África, pero en particular en Chad y en el sur de Sudán y en Darfur también. Entonces, eso amerita un tema exprofeso, esta vacuna de la poliomielitis, que ha sido, pues sus efectos han sido negativos. Y ya me centro en la cuestión de cómo van las vacunas hoy a nivel mundial. Vean, aquí en la desgracia de la OMS es que sucumbió a las garras monetaristas y pecuniarias del mundo anglosajón. Es decir, quien no entienda qué es Gran Bretaña, que la City, que es el centro financiero que se encuentra en un barrio ahí de Londres, no entienda eso, pues nunca va a entender por qué se está sucediendo esta secuencia de eventos. Vean, los británicos quieren controlar la salud del mundo. No lo estoy diciendo ni para bien ni para mal, hay datos duros y me voy a pasar horas demostrándolo. Entonces, a partir de ahí, ellos han querido controlar esa agenda, tanto de la infección, de las vacunas, como de su tratamiento. Y así con las vacunas acaban de crear una entelequia que se llama Gavi, Gavi, que tenía un nombre muy largo, y acabaron por reducirla a una alianza de vacunas. Bueno, esta alianza de vacunas, o Gavi, es una entidad público-privada. Bueno, pero imagínense donde están aliados a entidades públicas, pero donde la mayor parte del dinero viene de entidades privadas. Vean, yo he seguido mucho esto de las entidades público-privadas y es la gran trampa de los globalistas. Es como una transición que se le da a los países de quienes se quiere adquirir sus joyas estratégicas para que no brinquen, que digan ya se privatizó. Es una manera transitoria para llegar a la anhelada privatización por estos globalistas, es crear estas entidades que estuvieron muy de moda de asociación público-privadas que inició el Banco Mundial. Incluso en México, con el anterior jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo trataron de hacer con el agua, ojo, y en la Ciudad de México. Entonces, a nivel mundial lo están haciendo, esas sociedades público-privadas. Se dio mucho en lo que se da en la cuestión del agua, para no privatizarla de manera frontal. Y lo están haciendo ahora con la cuestión de los fármacos y sobre todo las vacunas. ¿Por qué razón? Porque naturalmente los países pues defienden todavía su soberanía, quieras o no. Y es una manera de evitar un choque, como ya les digo, una colisión brutal con los países pues, que no quieren ser privatizados. Entonces este famoso Gavi, si ustedes se dan cuenta de sus alianzas, pues yo diría incluso que más allá de Gran Bretaña, está controlada por ellos, es una OTAN farmacológica. Cuando uno escudriña bien quiénes son sus asociados. Obviamente ahí está la Fundación Bill Gates, está el Foro Económico Mundial de Davos,
que literalmente controla George Soros, está la OMC, o la OMS. Sí, pero ahora ya nos vamos a ver, bueno, de qué instrumentos de navegación, qué instrumentos de navegación tiene la OMS a nivel monetario. Pues nulos, nulos. Vean, si ustedes investigan quiénes son los verdaderos donantes o donadores, como le quieran llamar, de la OMS, quienes más aportan dinero, porque ya se salió Estados Unidos, le hace Trump, de, de su financiamiento, porque acusa a la OMC de estar literalmente vendida a China, lo cual también es absurdo. Yo lo veo más que la OMS está totalmente bajo la férula anglosajona de Gran Bretaña, incluso hasta del príncipe Carlos. Y sucede que, si ustedes ven las donaciones, pues el primer donante ya es Bill Gates. Y estamos en una donación de cuánto, más o menos el presupuesto de la OMS. No le hagan mucho caso a mis cifras, que son de memoria, son más cualitativas que cuantitativas, le pudiéramos llamar semi-cuantitativas. Lo que aportan Bill Gates es mucho más que lo que aportan los demás países, lo cual es anómalo. Es decir, la OMS tiene que ser una entidad de los países del mundo. Bueno, la vamos a hacer privada, que la hagan. Eso yo no tengo ningún problema. Pero también que haya una OMS totalmente pública, porque los privados, pues al final del día van a buscar maximizar sus ingresos. Eso yo lo estudié en mi primer curso en mi maestría de Administración de Empresas en la Universidad de las Américas, que además es una entidad estadounidense. Entonces, y luego ustedes se dan cuenta, imagínense, Bill Gates, que crea el famoso Microsoft, si ustedes se dan cuenta cuánto vale Microsoft, vale más su Producto Interno Bruto como capitalización de mercado que México. Y vale 30 veces más que lo que tiene la OMS. Entonces ya me dirán ustedes ahí quién pesa más. O este pobre etiopí, que además ni sabe de medicina nada, o Bill Gates. Pues obviamente Bill Gates se lo come entero. Esa es la triste realidad. Eso es un mundo darwiniano financierista. Entonces ahí tienen, esa parte no me gusta a mí, se los digo abiertamente. Si los privados quieren hacer sus cuestiones privadas, que las hagan. Yo soy muy en eso, soy muy nice, para no decir muy laxo. Pero no podemos perder de vista que la visión pública de las cosas son totalmente diferentes a las privadas. Es otra filosofía radicalmente opuesta. Entonces, dicho esto, el famoso Gavi, porque ya no me quiero desviar tanto, acaba de hacer su famosa cumbre de vacunas en Londres y estaba apadrinada, aparte del príncipe Carlos, por dos ex primer ministros travestis socialistas, más bien socialdemócratas, ¿no? Que también ahí hay sus matices. Brown, a quien le toca la grave crisis del 2008, y Tony Blair. Entonces, y los dos abiertamente hablan de un gobierno mundial, así como me lo escuchan, ¿eh? Obviamente, ¿quién va a dominar ese gobierno mundial? No van a ser que un etiopí, o uno de Kenia, o un mexicano, o uno de Belice. Pues va a ser un británico, pues para eso está encaminado, para eso tienen a George Soros, para eso tienen a todas sus entidades distribuidas en el mundo, y son muy poderosas, aparte muy influyentes, controlan gran parte de los multimedia. Bueno, ya dicho esto, recaudaron en un solo día 9,000 millones de dólares, que es el doble del presupuesto que tiene la OMS. Entonces ahí estamos hablando que es un juego desigual, no hay, ¿cómo se llama ahora? Como le dicen mucho en inglés, pista pareja. Y ahí me quedo con la cuestión de Gavi, no me gusta mucho esto. Y Gavi lo que ha hecho es apadrinar, pues era obvio, no van a apadrinar la vacuna rusa, digo, eso es de locos, y menos la China. Entonces, están apadrinando la vacuna de AstraZeneca. Entonces, ahí ven. Ahora, lo interesante, que me llamó mucho la atención, es de que a esta cumbre mundial, vean cómo usan la palabra mundial,
a la que no asiste China, que tiene, les recuerdo, 1.400 millones de habitantes, 3 veces más que todo el mundo anglosajón, o 4, dependiendo cómo hacemos las cuentas, y tampoco Rusia. Bueno, ya no se diga el tercer mundo, los países islámicos de 1.800 millones de habitantes, o feligreses, o Latinoamérica con más de 500 millones de habitantes. Entonces, está muy clara la geopolítica farmacológica del mundo. En esto no hay que comerse muchos cuentos. Y ahí viene la parte que yo diría que es fascinante, porque en estos momentos, como los estadounidenses vieron que Rusia les había ganado la partida en la carrera que lanzaron su famosa vacuna 5, pues nada menos que, yo diría, es la más prestigiosa. Ahí competiría un poco con The New England Journal of Medicine. The Lancet acaba precisamente de publicar un muy sonado artículo de investigación en la que comenta que la vacuna rusa pues tiene grandes promesas y que cumple los requisitos de seguridad y eficacia. Bueno, aquí hago un paréntesis. Vean, cuando criticaron mucho la vacuna rusa, el Sputnik 5, ¿qué dijeron? Bueno, que no cumplía la fase 3, que todavía faltaba la fase 3. Bueno, lo que pasa es que el Instituto Gamaleya de Rusia tiene gran experiencia en virología. Vean, aquí les voy a hacer 2 paréntesis importantes. Primero, quienes más saben de armas biológicas en el mundo, que incluyen virus o todo lo que tiene que ver con la biología, con la microbiología, quienes más saben de ello en el mundo son Estados Unidos y Rusia. Así para acabar pronto. Ya ni siquiera China. China entró a la investigación de armas biológicas, curiosamente en la ciudad de Wuhan. Yo conozco esto porque lo he seguido desde que fui cofundador de una Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que obtuvimos el Premio Nobel de la Paz en 1985 y el Premio de Educación de la UNESCO en 1984. Entonces, como he seguido ese tema desde ese momento, estamos hablando que 85 al 2020, 20 más 15, pues estamos hablando de 35 años, la mitad de mi vida, un poco, digo un poco menos. Y ellos tienen todo el know-how de muchas cepas, virus, etcétera, en materia biológica. Y aquí viene una parte sustancial. Vean, en estos momentos Rusia y China están investigando con sus ejércitos todo este tipo de armas biológicas, algunas, ¿no? Habrán escogido algunas, en particular por alguna razón, ya lo sabremos, escogieron crear una vacuna, pero eso lo están haciendo los militares. Ya no estoy, vean, y recuerden que hablamos privado, público, aquí estoy hablando exclusivamente de militares. Hasta donde yo tengo datos, y créanme que sigo eso al pie de la letra, lo están haciendo ahorita Rusia y China para crear una vacuna precisamente contra el COVID-19. Ya sabremos cuáles son sus alcances, etcétera, etcétera. Me llama la atención que Estados Unidos no lo esté publicando. Estados Unidos tenía su famoso centro para eso. Tenía un centro, un fuerte incluso, que había tenido hasta accidentes. Ya tocaremos el tema de las armas biológicas, se los prometo, en una ocasión dada. Y me llama la atención que no se haya quedado dormida o rezagada o no lo están publicando. Pero realmente hay que reconocer quienes más saben del tema, porque formaba parte de su panoplia bélica en los escenarios que tenían para la Tercera Guerra Mundial, que por fortuna hasta ahora no se ha dado, ni por accidente. Entonces ahí tienen, eso es muy importante ese dato. El segundo dato, que a mi juicio es todavía más importante, porque así como vieron ustedes que no invitaron a Rusia ni a China, e incluso Estados Unidos ni asistió con Trump, que no cree mucho en la OMS, no asistieron a la cumbre mundial de vacunas. Hoy Rusia y China han empezado a probar mutuamente y clínicamente sus vacunas. Esto es muy interesante. Ahora, y ya me voy de lleno a la famosa fases
que maneja la OMS, la 1, la 2 y la 3, que decía Estados Unidos, criticaron, salieron ahí con sus psitácidos del quinto mundo a decir que Rusia, imagínense, hay un investigador de quinta formado por los gringos, que venga a decirle a los rusos, que tienen una tecnología de primera, que no hicieron la fase 3. Bueno, todavía yo lo entiendo que lo diga alguien de Estados Unidos y de Rusia, pero no que vean ahí uno del quinto mundo. Bueno, dicho esto, la fase 1 es cuando empiezan, más o menos, yo no me sé las cosas de memoria, la pueden buscar, entran, buscar las fases ahí que procrea o prohija la OMS y es muy sencillo de tener. Entonces la fase 1 es cuando empiezan a probar, a hacer las pruebas en un pequeño grupo. Realmente yo diría que entre la 1, la 2 y la 3 es una acumulación expansiva de grupos, de número de personas probadas. Entonces empiezan con un pequeño número, esa es la fase 1. Si ven que no hubieron problemas, ya se van en la fase 2 a un mayor número y entonces escogen en forma selectiva el grupo específico o apropiado al que se quieren dirigir. Por ejemplo, en el caso de Rusia lo hicieron con 42 y ahí venían precisamente este grupo relativamente de jóvenes, ¿no? A quienes se tiene pensado prevenir con la vacuna, si no, no tendría sentido. No se lo van a dar a personas vulnerables o que están en la tercera edad, my case, ¿no? Porque, pues, al contrario, hasta supuestamente por la misma biología y la entropía de la vida, pues los que somos de tercera edad tenemos un sistema inmunológico más disminuido. Aunque aquí tengo que hacer un paréntesis, no el de las mujeres. Las mujeres precisamente por su ontología y teleología de maternidad tienden a tener un mejor sistema inmunológico que los hombres. Esto, desgraciadamente, estoy viendo que no lo están tomando en cuenta esta bola de charlatanes epidemiólogos que nos han salido por doquier y que han pululado y han despedazado la ciencia y la clínica, porque además ni ven pacientes. Ahí se ponen a armar numeritos, sus curvitas, un día las mueven, que ya se aplanó, no, que no ha llegado al pico. Bueno, ¿para qué les cuento? Entonces, dicho esto, estamos hoy ante una situación interesante. La fase 2 ya les dije de qué consta. Incluso el presidente Putin comentó que una de sus dos hijas, no sabemos si fue Mary o fue Katarina, hay mucha especulación de quién fue de las dos. La prensa rusa dicen que fue la de menor de edad. Bueno, eso no es cuestión de debate. Había sido vacunada, igual que el ministro de la Defensa de Rusia. Y ahora la fase 3, ¿en qué consiste? Que ya se van un mayor número. Por ejemplo, la de AstraZeneca anda en 50,000 voluntarios y la de la Sputnik 5 de Rusia anden, si no me equivoco, en 40,000 voluntarios, precisamente para ver la eficacia y la seguridad. Bueno, hay algunos que ya teniendo la licencia y la aprobación, van incluso a una fase 4, ya para ver realmente que ya tienen cerrado todo este círculo. Bueno, esto era muy importante decírselos para saber de qué estamos discutiendo, porque ahorita voy a hablar, y ya con esto concluyo, con la vacuna electorera de Estados Unidos, no sin antes dejar en el tintero que en este momento, pues Bill Gates está haciendo, y no crean que lo digo por placer, digo, aquí estamos hablando, tenemos que ser rigurosos, ¿no? Está haciendo, sobre todo ahora que salió este reporte de la ONU con la vacuna de la poliomielitis, que resultó contraproducente, está haciendo, yo diría, blanco al fuego por su inmensa codicia. Vean, él, para empezar, Bill Gates no fue médico. Entonces, ¿por qué tanto amor por la medicina? Que ya muchos médicos ni la tienen. Y luego, en segundo lugar, acuérdense que él es un dropper, ¿no? Se le llama así a los que abandonan los estudios. Él quería estudiar Derecho y luego lo jaló más la cuestión de sistemas, en lo que es muy bueno, hay que reconocerle, etcétera, etcétera. Pero como que como que quiere ser el George Soros, ¿no? De la farmacología mundial. Esto no se lo van a aceptar ni Rusia, ni China,
ni los europeos. Digo, eso es un proyecto anglosajón, eminentemente. Acuérdense que él está muy ligado a George Soros, está muy ligado a los británicos, etcétera, etcétera. Bueno, esa parte me la salto, pero hay algo que perturba. Y ahí la dejo. Vean, todo ese grupo globalista, cuando alguien les hace una crítica muy amable, vean que he sido demasiado eh, light, sobre él puedo ser muy duro, además tengo datos para ello, voy a ser demasiado benigno, de inmediato lo tildan a uno de conspiranoico, teorías de la conspiración. Bueno, y luego resulta que son reales. Es como Krause, a todo el mundo le decía que era conspiranoico, y resultó que es el primer conspiranoico del país. Con su operación Berlín lo agarraron flagrantemente. Tengo entendido que alguien va a sacar un libro al respecto de el plagio y todas las conspiraciones. Y lo digo con responsabilidad. Krause es un narcolavador. Él fue miembro del Consejo de Administración del Banco Santander, uno de sus principales ingresos eran en Sinaloa. En eso hay datos duros, no acabaría si toco el tema de Krause. Entonces, todo ese grupo, de inmediato acuérdense que Krause, Castañeda, Frank Weflich, que es el grupo de los CIMAS, de esta pandilla, de los CIMAS, etcétera, son, ¿cómo digo?, vasallos de George Soros. Traen una agenda ya, bueno, una agenda globalista, pero lo hacen con disfraz socialista. Bueno, Krause no, Krause se ha ido a la extrema derecha y es aliado, incluso controla a Calderón y a Loretito. Entonces, dicho esto, de inmediato lo tildan a uno de conspiranoico, teorías de... Bueno, digan lo que quieran. Vean, la verdad es única e indivisible. Puede uno tener al mundo entero en contra, pero la verdad al final surge entera. Entonces ya casi para finalizar, porque había que decir esto, el famoso Gates hace una reunión de que se llama, a ver cómo me recuerdo, era una reunión que le llamaron 201 en Nueva York, que fue un mes antes de que se diera el primer caso en Wuhan, ya saben, en China, y llamó mucho la atención. ¿Y cuál era el lema? Bueno, ahí lo hace con el Foro Económico Mundial de Davos, con Bill Gates, y se anticipan en un ejercicio pandémico. Escuchen, ejercicio. Bueno, ¿ejercicio a qué? Un ejercicio pandémico para ver los efectos socioeconómicos en la población mundial en un escenario precisamente de una gran pandemia con X virus. Bueno, qué premonitorios, porque al mes siguiente se da precisamente lo de Wuhan en China, que ahí hay toda una serie de teorías cómo se dio. Hay que escuchar, vean, yo como soy dialéctico, siempre escucho la parte de estadounidense o anglosajona, pero también a los chinos, y también la leo. Ya todo el mundo sabemos lo que dicen los estadounidenses, pero muchas veces no escuchamos, porque obviamente dominan en Occidente los medios anglosajones, lo que dicen los chinos. Los chinos abiertamente dicen que unos juegos militares que se dieron en Wuhan en ese verano del año pasado, los militares de Estados Unidos sembraron el virus. Vean, yo no lo sé. Yo escuché a los dos, lo tengo en el radar y un día daré mi opinión. Incluso se los digo, yo hasta colaboro, ¿no?, en el portal ruso Sputnik. Leí a Vicky Peláez, que está muy bien informada, que está muy cercana al Kremlin, eso lo sé, donde prácticamente le dan la razón a China. Vean, no me quiero meter a ese nivel, dejémoslo, eso ya lo todo. Y al final va a salir la verdad, contra vientos y mareas. Entonces, ya les di este panorama y ya me voy ahora sí para finalizar, en la famosa vacuna electorera. ¿Por qué se habla de una vacuna electorera? Bueno, después de haber criticado en forma acerba a Sputnik 5, la vacuna rusa, que porque no hizo la fase 3, ahora resulta, escuchen bien, que el FDA, el Food Drug Administration, el comisionado Steve Hahn, aquí, ojo,
quien nombra al comisionado, aunque ellos son una agencia que pertenece yo diría a la Secretaría de Salud de Estados Unidos, que por cierto ahí está un paisano mío, Alexis Azar, al mando, que no me gusta mucho su política con esto que fue a hacer a Taiwán, etcétera, que ya hemos hablado al respecto. Ahí lo nombra directamente el presidente, a Steve Hahn. No así al del CDC, que es Robert Redfield, que también depende, es una agencia que depende de la Secretaría de Salud de Estados Unidos, que sería más o menos, sería el Center for Control and Control Diseases and Prevention, es decir, el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades, que realmente era legendario. Aquí lo que importa es que Trump nombró a Hahn. Eso es importante. Bueno, ¿y ahora qué sucedió? Pues que Estados Unidos ya aceptó, ahí está el artículo del Wall Street Journal, que va muy bien la vacuna rusa. ¿Por qué lo dicen? Porque ahora les conviene. ¿Y por qué razón les conviene? Porque tienen previsto lanzar la vacuna electorera el 1 de noviembre. Bueno, ¿y qué es el 1 de noviembre? Oigan, estamos hablando 2-3 días antes de la elección estadounidense. ¿Ustedes creen que eso no va a tener efecto en la elección? Pero por supuesto, y ya mandaron guías, tanto el FDA como el CDC, a todos los estados de Estados Unidos, precisamente para iniciar la distribución de las vacunas, que a juicio de ellos ya tienen especificado a qué sector va dirigido. Bueno, eso es sumamente interesante, porque no solamente ya se les olvida las críticas que le hicieron a la vacuna rusa por lo de la famosa fase 3, sino que ya se la saltaron y van a hacer lo mismo. No sé si lo van a hacer a finales de octubre o el 1 de noviembre, ahí se van, pero sí recuerdo que iba a ser a 3 días antes de la elección. Y por eso yo le he llamado la vacuna electorera. Esto naturalmente ha causado un tsunami de críticas. Porque están diciendo, ¿y por qué no la sacaron antes? Bueno, pues también nunca dejaron a Trump manejarse adecuadamente. Es decir, parte de la gran campaña entre demócratas y republicanos está realmente la pandemia. Ahí no le fue bien a Trump, hay que reconocerlo. Los demócratas están explotando sus errores y Trump está explotando los grandes errores del gobernador demócrata de Nueva York, que es Andrew Cuomo. Bueno, se van a dar con todo. Olvídense, va a faltar lodo para ser lanzado en los 2 meses que nos faltan para la elección presidencial. Pero a mí me llama mucho la atención esta voltereta que da el FDA, el CDC, precisamente con esta vacuna electorera, que no hay que equivocarse, le va a beneficiar más a Trump que a Biden. Hasta la próxima.